Buenas tardes, profesora, compañeras y compañeros. El día de hoy les hablaremos sobre la etapa de planificación de un proyecto comunitario. Bueno, lo primero, ¿qué es la planificación? Se entiende por planificación al conjunto de acciones y decisiones creadas para cumplir un objetivo específico, utilizando los recursos a disposición y en un marco temporal predeterminado. Es la creación de un plan, de una agenda de trabajo y la determinación de las acciones por cumplir en un cierto orden, en un tiempo específico y para alcanzar una meta determinada. La planificación es un proceso continuo, permanente y que se orienta indefectiblemente hacia el futuro. Lo que quiere decir es que no puede faltar. Se relaciona directamente con un objetivo y se proyecta en una serie de acciones o hitos por cumplir, en un orden cronológico y en avance. A partir de esta definición existen varias características correspondientes a los diversos tipos y aplicaciones de lo que se conoce por planificación. En cuanto a los objetivos de la planificación, son establecer acciones cronológicas para alcanzar un objetivo, aminorar efectos negativos derivados de algo indeseable que se prevé ha de ocurrir en el futuro, evitar la presión de situaciones inmediatas, definir objetivos claros y coherentes, ofrecer criterios de decisiones, alcanzar objetivos coordinados, aprovechar las futuras coyunturas favorables, orientar el proceso de cambios y transformaciones estructurales y orientar el proceso de desarrollo de un proyecto. Las metodologías de planificación son interactuar con todos los elementos que intervienen en el entorno. La planificación suele ser un proceso formal, sin embargo, dependiendo del campo de acción, puede ser informal y de base empírica, es decir, que se basa en la experiencia. Se desarrolla en función de su campo, interactuando con el entorno, los ejecutores, los implicados y todos los elementos que intervengan en cualquiera de sus niveles. En cuanto a los tipos de planificación, la planificación suele ser permanente o temporal, de corto, mediano o largo plazo, estratégica, táctica, normativa u operativa. Puede perseguir un propósito o misión de carácter general, sectorizado, es decir, que por cada grupo o sector influenciado, o múltiple, es decir, que se enfoca en más de un propósito y que se relacionan entre sí. La planificación puede exponerse de manera estratégica, táctica, operativa o normativa. La primera, la planificación estratégica, es la que plantea el establecimiento de un plan, con el cual se debe actuar y cumplir al pie de la letra para obtener los objetivos deseados. Es una planificación que necesita la sincronización de las actividades en torno a los objetivos específicos y la verificación de la eficiencia y eficacia de cada una de las actividades que se deben llevar a cabo, de tal modo que la supervisión es de principio a fin en cada etapa. Aquí hablamos de lo macro y del primer paso. Es como una especie de radiografía que las personas realizan en la etapa previa a la puesta en marcha del proyecto, la que sirve para saber dónde están y qué oportunidades de posicionamiento tienen. En este sentido, se debe responder preguntas como qué hacer, con qué recursos, quiénes forman parte de los equipos de trabajo y sobre todo, hacia dónde va el proyecto. La propuesta debe quedar muy bien descrita en el plan estratégico. Por ejemplo, McDonald's ha pasado de ser una pequeña tienda de hamburguesas en California a convertirse en la marca más importante de comida rápida en todo el mundo. Aquí, la manera como la marca elabora su plan estratégico de empresa en cada nuevo contexto y escenario es lo que le ha permitido adaptarse y mejorar más que sus competidores. La planificación táctica se realiza de manera continua y consiste en la realización de una serie de actividades para contribuir en la obtención de los recursos esperados en el plan inicial, para así alcanzar la meta principal. Esto quiere decir que se establecen los pasos o acciones específicas necesarias para implementar la estrategia. Estas acciones describen lo que el proyecto necesita realizar, la prioridad de los pasos que se necesitan para llevar a cabo las tareas, las herramientas y el personal necesario para cumplir los objetivos estratégicos, los cuales suelen ser de corto plazo. Por ejemplo, una compañía de seguro en Santiago, donde se piensa que una de las mejores formas para alcanzar al consumidor objetivo es por medio de publicidad televisiva.
Entonces, para llevar a cabo este plan, se deben seguir pasos, como decidir cuál será el mensaje más adecuado para mostrar en la campaña, organizar la elaboración del comercial, decidir en qué canales y cuándo se va a transmitir el comercial y hacerle un seguimiento a los eventuales clientes que reaccionen a la campaña. Entonces, la planificación estratégica es el qué y por qué, y la táctica es el cómo. La planificación operativa incluye planeamientos menores y metas específicas a corto plazo. Esta va más allá del plan individual y es una herramienta que facilita la coordinación de los recursos del proyecto, por ejemplo, recursos humanos, recursos financieros y físicos, para que así sea posible alcanzar las metas y los objetivos que están contenidos en el plan estratégico y en el plan táctico del proyecto. El objetivo principal de esta planificación es proporcionar al personal de la organización una visión clara de sus tareas y responsabilidades, congruente con las metas y objetivos. Por ejemplo, la asignación de tareas en un departamento de administración para la presentación del informe y balance mensual de finanzas a la junta directiva. Esto se ve que es un trabajo de gran envergadura, que requiere la asignación de tareas en el departamento para obtener el resultado anhelado. Entonces, se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas específicas que deben realizar las personas en cada una de sus unidades. Por último, la planificación normativa tiene como objetivo conformar normas y reglamentos para su aplicación a largo plazo y define, por ejemplo, la manera de actuar en la empresa o metas generales sustentables en el tiempo. Es la planificación más tradicional y se enfoca en una serie de procedimientos y o reglamentos que deben seguirse rigurosamente en la planeación de un objetivo, por lo que se planifica en función del debe ser en lugar del es que se intenta mejorar. Esta planeación basa sus objetivos tomando en cuenta datos mesurables y exactos. Por ejemplo, la visión de la Mutual de Seguros de Chile, la cual dice así: al 2021, ser reconocidos por nuestro compromiso social, lograr un crecimiento relevante en prima directa y consolidar la sostenibilidad de nuestra operación. La planificación debe poder medirse en su avance. Para ello, se diseña en un cierto orden, definido como una serie consecutiva de etapas. Primero, identificar el problema, la necesidad actual o futura o el objetivo por alcanzar. Segundo, desarrollar las alternativas o propuestas para alcanzar el objetivo en un tiempo asignado. Tercero, ejecutar las soluciones o propuestas en un orden previamente establecido, cumpliendo metas parciales priorizadas según necesidades o posibilidades actuales. Etapa 1. Evaluar las condiciones actuales. Esta evaluación incluye recursos de la empresa, las tendencias de mercado, indicadores económicos, factores competitivos. Por lo tanto, se debe adoptar una visión panorámica del entorno. Etapa 2. Determinar objetivos y metas. Los objetivos son fines específicos, medibles, planteados a corto plazo y son vitales para poder alcanzar las metas de una organización. Y además, los objetivos deben ser desafiantes, relevantes y bien enfocados. Etapa 3. Establecer un plan de acción. Para el logro de los objetivos se necesita un plan de acción, en el cual se especifiquen las acciones que han de llevarse a cabo. Las acciones son medios específicos prescritos para el logro de los objetivos. Y los cursos de acción bien planificados reciben el nombre de estrategias y tácticas, y suelen diferenciarse en razón de su ámbito y de su marco temporal. Etapa 4. Asignar recursos. Asignar recursos está relacionada con la presupuestación y posterior entrega de recursos. Los recursos se definen como activos financieros, físicos, humanos, de tiempo o de otra índole según la organización. Un presupuesto es la cantidad predeterminada de un recurso relacionada con una actividad. Etapa 5. Ejecución. La ejecución tiene que ver con la delegación de las tareas, con la acción impulsada por los objetivos y con la obtención de datos para la retroalimentación. Y por último, la etapa 6 sería la etapa de control. Se debe controlar la decisión de planificación. La organización
ha de dirigir las actividades del trabajo en progreso para asegurar que se cumplan los objetivos o en algunos casos para que se reajusten y así poder cumplirlos. En cualquier tipo de planificación, esta puede tomar diferentes estilos. El estilo inactivo se aplica en situaciones estables y prósperas. Es una planificación orientada hacia la prevención, de aplicación inmediata o circunstancial. Es decir, se intenta operar para que todo continúe igual, evadiendo los cambios, y en temporadas de crisis se intentará eliminar la amenaza y no su causa. Esto se refiere a que, por ejemplo, tienes un vehículo con hartos años de uso y los neumáticos están gastados. Un día pinchas uno de los neumáticos y lo llevas a arreglar. Luego de un tiempo vuelves a pinchar el mismo neumático, lo arreglas y así vas. En vez de comprar unos neumáticos nuevos, prefieres arreglarlos cada vez que le pase algo. Esta es una solución parche que te saca de apuro, donde se elimina la amenaza. El estilo reactivo se aplica en situaciones en las que, a partir de un cambio inconveniente o situación negativa, se requiere de una acción inmediata. Suele aplicarse al corto y mediano plazo. Por ejemplo, luego de los muchos accidentes ocurridos en Salvador Allende, se implementó una carpeta asfáltica con microesferas de caucho, la cual permite una mayor adherencia de los vehículos al pavimento, para así que estos no se deslicen al momento de frenar en el próximo cruce peatonal o semáforo. El estilo proactivo busca prever el futuro y lograr que la organización esté lista para hacer frente al mismo, beneficiándose de las oportunidades del entorno y eliminando sus amenazas. Por ejemplo, en el sur de nuestro país, la mayoría de las casas son construidas con techo en pendiente, de calamina o de otro material, y muchas veces se le coloca canaletas, para así evitar la entrada de agua a la vivienda y evitar los daños no deseados. Por lo tanto, las casas se construyen ya preparadas para la amenaza, que en este caso serían las fuertes lluvias. Y el estilo interactivo se basa en la creencia de que el futuro puede ser controlable, por lo que la organización busca planificar un futuro determinado y lograrlo cuando éste llegue. En cuanto al proceso, la planificación es una técnica cíclica, ya que se convierte en realidad al ejecutarse, se evalúa, se adapta y se convierte en una nueva planificación. Por ejemplo, en un plan de ejercicios, se inicia con un objetivo, por ejemplo, tonificar. Luego de unos 3 meses, esta planificación se adecua a los nuevos requerimientos de la persona. También es una técnica coordinada, porque pone en acción diversas maquinarias, recursos y herramientas de manera simultánea, tanto para su creación como para su ejecución. Y por último, es una técnica integral, debido a que se asignan recursos humanos y no humanos en función del objetivo.